Bien, vamos a conversar de seguida con Carlos Trapani, coordinador general de SECODAP. Él, por cierto, viene recién llegando de República Dominicana, donde, bueno, se dio pues una sesión más de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y el caso de Venezuela, pues evidentemente estaba en agenda, en lugar de jerarquía, dentro de lo que fue pues el temario. Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Háblanos un poquito de cómo fue la audiencia en el caso de Venezuela. Bueno, SECODAP tuvo con Prepara Familia una reunión de grupo de trabajo, fue una reunión privada con el Estado por las medidas cautelares que otorgó la Comisión el 21 de febrero a los niños del Servicio de Nefrología del Hospital JM de Los Ríos. Era una reunión de evaluación para ver cuáles han sido los avances en el cumplimiento de la medida. Lamentablemente, la delegación del Estado no reportó ningún avance. Muchos de los alegatos que plantearon que ya estaban solucionados, que estaban solventados, bueno, por eso dista con la realidad que viven muchas familias. Por ejemplo, planteó que la infraestructura estaba recuperada, pero recientemente, hace pocos días, hubo un brote de aguas negras en el servicio de hemodiálisis. Persisten las fallas de medicamentos, las fallas de inmunosupresores. Nosotros insistimos con el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de hemodiálisis. Aleph afirmó que en el mes de febrero se hizo la desinfección de las plantas de ósmosis. Y lo que se hizo en el mes de febrero fue cambiar los filtros, no hubo un proceso de desinfección. No se habló del tema del trasplante. Todo esto es JM de Los Ríos. Todo esto es JM de Los Ríos. Y lo que nosotros planteamos, bueno, que estamos hablando aproximadamente de 27 pacientes. O sea, el Estado tiene que garantizar al menos la vida de 27 pacientes y no se puede hacer. Si no garantizas la vida de 27 pacientes, mucho menos a un país. Ahora, en este sentido, parece ser una norma o es una orientación determinada con propósito, no sé si político decirlo así. En cada presentación que tiene que ver con los derechos humanos, la representación estatal, la representación del gobierno da una versión diferente a las que llevan o la que llevan las ONG. Sí, bueno, frente a eso nosotros lo que planteamos es que permitan la visita in situ de la comisión. O sea, si todo está tan bien como ellos afirman, bueno, que permitan que la relatora de derechos sociales y los comisionados puedan venir al país, ver con sus propios ojos lo que está ocurriendo y sobre todo que puedan entrevistar directamente a las madres y a las familias y que sean ellos a viva voz que expliquen cuáles son sus problemas. Ahora, Carlos, al margen de este caso muy puntual y muy concreto que incluso se discutió en esta sesión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el de JM de Los Ríos, ¿qué otra información canalizan y qué otra información tienen ustedes del resto del sistema de salud y la atención para los niños? Bueno, un sistema profundamente fragmentado, ¿no? Una red pediátrica, bueno, que tiene muchas carencias. Si lo que ocurre en el Hospital JM de Los Ríos, que es el hospital más importante, el principal en el país, tiene tantas debilidades, bueno, mucho más en las regiones y en las provincias. Por eso nosotros decimos que las madres que van al JM son madres nómadas, o sea, madres que en sus provincias no consiguen salud y se trasladan a la capital para tratar algún tipo de atención para sus hijos. Una situación profundamente lamentable, bueno, y dolorosa. Ahora, del seguimiento que ustedes hacen a todo esto, ¿cuáles son las patologías más relevantes que están afectando a los niños en Venezuela? Las enfermedades crónicas es lo más visible, ¿no? Estamos hablando de leucemia, diabetes, todo lo que los pacientes del servicio de neurocirugía, todas las dificultades para el acceso a las válvulas, los catéteres, las cardiopatías. Son enfermedades crónicas, pero no debemos olvidar tampoco enfermedades que no son crónicas, pero están los niños tienen problemas, ¿no? Cirugía plástica. Siempre yo hago mucho énfasis en el servicio de adolescentes y cómo la atención médica a los adolescentes ha estado siempre en minusvalía frente a otras grandes patologías. Es un sistema que está colapsado, ¿no? Sí. El acceso a vacunas también presenta muchas dificultades. Ahora, en este sentido, diversas ONG vienen denunciando en forma consistente y recurrente que hay niños que fallecen. ¿Ustedes tienen una cifra aproximada de niños que hayan sido víctimas de diversas patologías? Bueno, en el JM de Los Ríos nosotros llevamos el registro de 8 niños que fallecieron por contaminación. Y esas denuncias están en el Ministerio Público, denunciadas directamente por las madres, esperando respuesta. Y nosotros planteamos en la comisión la importancia de que el Instituto de Higiene entregue el informe sobre la evaluación de los tanques del agua y la calidad del agua. Eso nunca se ha entregado. Es importante que el Ministerio aclare cuáles son los procesos de desinfección de los tanques de las plantas de ósmosis. Si hubo un estudio previo, cuál fue el proceso de desinfección, si hubo una curva basal, si hubo estudio de resistencia bacteriana, qué es lo que justificaría el proceso de desinfección. Y sobre todo que ese proceso se haga de forma periódica cada 3 meses. Ahora, a nivel, digamos, de la instancia internacional donde se han discutido en diversos foros, en este caso en la asamblea, o en la sesión, perdón, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué piensan los otros países que están allí cuando escuchan este tipo de cosas y cuando vienen y escuchan también la respuesta oficial? Bueno, hay mucha preocupación, mucha solidaridad, sobre todo hay muchos deseos de ayudar y de colaborar. ¿Ellos no creen en la versión oficial?
Hay muchas dudas, bueno, porque el testimonio y los datos están ahí, son relevantes, sobre todo que el gobierno entre en muchas contradicciones en su discurso. Los comisionados han insistido en la necesidad de aperturar mecanismos de cooperación internacional para cubrir las necesidades de hoy que tienen los venezolanos y especialmente los niños. Ahora, en ese sentido de lo que pasó en República Dominicana, ¿qué otro paso se puede dar? Ustedes presentaron pues una realidad, el gobierno presenta su realidad y de ahí que en adelante ¿qué se hace? Bueno, enviaremos mayor información. Nosotros no descartamos solicitar la extensión de las medidas a otros servicios, incluso a otros hospitales. Creo que es importante la denuncia y que estos casos no queden invisibilizados. Ahora, en ese sentido, las medidas cautelares, por ejemplo. Hay que hacerle seguimiento. El Estado es responsable de la vida de estos pacientes. Si un niño llega a fallecer, bueno, hay una responsabilidad que es indiscutible del Estado. O sea, ya está suficientemente probado que esos niños están en riesgo y es una situación de urgencia que hay que atender, que no se puede postergar. Bueno, vamos a hacer una pausa, Carlos, y al retorno seguimos la conversación con Carlos Trapani, coordinador general de SECODAP. Bueno, seguimos nuestra conversación con Carlos Trapani. Carlos, hay una situación también que se presenta en la zona de fronteras, donde muchísimas personas, hay un éxodo, entre ellos niños, están cruzando la frontera para recibir atención médica. ¿Qué información manejan ustedes en SECODAP en este sentido? Bueno, en SECODAP, en el servicio de atención psicológica que tenemos, hemos atendido muchos niños que nosotros hemos denominado niñez dejada atrás. Es decir, niños que se quedan en Venezuela y pierden el cuidado parental porque papá se va o mamá se va o ambos se van. Una pregunta, una curiosidad. ¿Son más los niños que se quedan que los que se marchan? Son más los niños que se quedan desde nuestros registros. Claro, se van los padres en búsqueda de recursos para poder... Sí, una situación muy difícil. Nosotros en SECODAP no alentamos la migración, pero tampoco culpabilizamos a los padres que toman esa difícil decisión. Es una decisión dolorosa que muchas veces se toma es por razones económicas, darle un futuro mejor a sus hijos. Eso es algo que hay que respetar y hay que avalar. Y ahí yo insisto con la responsabilidad que tiene el Estado de generar las mejores condiciones para que papá y mamá sean los mejores padres y esa familia puede estar fortalecida. Lamentablemente el contexto es adverso y lo que nos ha llevado, bueno, que los padres se van y dejan a sus hijos en Venezuela bajo el cuidado de otros familiares, tíos, incluso abuelos. Tenemos un caso de unos abuelos de 85 años que están cuidando a un nieto de 5 años. Imagínate. Y le estamos dando asistencia psicológica y jurídica. Niños que se quedan con los hermanos adolescentes o incluso niños que se quedan solos. Es una situación muy preocupante. Nosotros hablamos ¿Hay casos de abandono absoluto, por ejemplo? Hay casos, por ejemplo, los que tenemos registro de adolescentes cuidando a sus hermanos más pequeños, pero el adolescente no está preparado para asumir una responsabilidad de ese tipo, porque también el adolescente queda en un estado de abandono. Ahí el llamado que hacemos de SECODAP, bueno, es que cualquier proceso migratorio tiene que ser un proceso planificado, sobre todo entender que cualquier proceso migratorio genera un impacto en los niños. Y hay que tratar de conversar con los niños y generar condiciones de seguridad emocional, jurídica, bueno, para que el proceso sea lo menos difícil posible para la familia y sobre todo también para el adulto, porque pareciera que solo es el adulto, el niño el que sufre, ¿no? El adulto que se va también lleva una carga muy fuerte en esa maleta que arrastra en el aeropuerto. ¿Ustedes no tienen algunas cifras precisas, puntuales, de cuántos niños han quedado en esa situación, cuántos se han marchado con los padres u otros familiares? No, es muy difícil la data. Llevar un registro de procesos migratorios es muy difícil porque hay distintas vías de salida, ¿no? Sí, porque fíjate tú, te lo pregunto, porque hay una serie de cifras diversas, ni siquiera sobre el caso de los niños, sino en general de los venezolanos que se marchan en el éxodo. Hoy, por ejemplo, se publica la información de la Cruz Roja Internacional diciendo que han partido hacia Colombia, no necesariamente se han quedado en Colombia, alrededor de 1 millón de personas. Imagínate, otros hablan de que han recorrido diversos países y que se han ido 2 millones, 2.5, hablan de 3 millones, en fin, son cifras variadas, no hay precisión en esa data. Sí, esa es una dificultad que tenemos, el no tener cifras oficiales, eso impide identificar la magnitud del alcance del problema. Todos tenemos algún familiar, algún conocido, algún vecino que se ha ido y es una cifra también dura que nos llama a la profunda reflexión, bueno, qué está pasando en el país, que el país no genera condiciones para que las personas puedan hacer familia y hacer proyectos de vida en su propio país. ¿Ustedes tienen, por ejemplo, alguna precisión de cuáles son las zonas donde se van más venezolanos? Son variadas, la migración ha variado mucho. Pues, inicialmente los procesos migratorios eran clase media profesional. Ahorita hemos tenido incluso sectores populares donde se han ido. Nosotros tenemos una asistencia en la Cota 905, en un colegio en la Cota 905, y tenemos reportes de docentes y de familias que han migrado, ¿no? También Fe Alegría en distintos momentos ha alertado, bueno, cómo las escuelas se están quedando vacías.
Y no solo se van los niños, también se van los docentes. Sí. Entonces, el llamado al Estado es reconocer que tenemos un problema. Es el primer paso para poderlo solucionar. En días pasados también, digamos, la Oficina Migratoria de Colombia están en un registro sobre el número de venezolanos. Por ejemplo, en los últimos 2 meses se han registrado algo así como 203.000. Y una de las zonas, claro, es de fronteras, pero que más me llamó la atención de la gente que más se ha marchado es la del estado Zulia. Pues yo pensé que iba a ser la zona del Táchira, en este caso, por la cercanía y como es una frontera caliente, San Antonio, Cúcuta, etcétera, pero resulta ser que es el estado Zulia. No, y sobre todo que la frontera en Venezuela es muy dinámica, ¿no? Y hay distintas vías. Por eso llevar un registro, una data, es muy complejo. Ahora, esa parte que tú mencionabas, volviendo al caso de los niños, de la asistencia que a través de SECODAP pueden dar, ¿qué es lo que manifiestan los niños en términos generales frente a la partida de sus padres? Bueno, mucho miedo, mucho desasosiego. A veces consideran que es injusto lo que están haciendo los padres y creo que la mejor respuesta es poder hablar con los niños, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su momento, y no esperar el último día para decir al niño que se van, irlo preparando. Y la asistencia psicológica terapéutica es clave, antes, durante y después de un proceso migratorio. Ahora, la orientación, por ejemplo, para que sigan en el colegio, para que se mantengan muy cercanos de la familia, en fin, ¿cómo? Hay que en la medida de lo posible mantener las rutinas, y eso implica una coordinación en la familia. Y sobre todo nosotros recomendamos que no hagan promesas. Generalmente los padres prometen que van a volver pronto y no, eso es incierto, eso no lo sabe nadie. Yo prefiero hablar con la verdad, escuchar lo que siente el niño y entender que el niño también es un afectado del proceso migratorio. Crear burbujas, cápsulas donde el niño no esté enterado de lo que está ocurriendo, creo que no es recomendable en estos Ahora, Carlos, el nivel de responsabilidad de esos padres que se marchan, ¿están pendientes de sus hijos o simplemente se conforman? Bueno, lo dejé con mi mamá, lo dejé con la tía, lo dejé con el otro hermano mayor. ¿Hay respuesta, digamos? De los casos que hemos registrado, la mayor motivación que tienen los padres es poder enviar recursos al país. Sí, las remesas. Las remesas. Y los padres hacen esfuerzos enormes para mantenerse comunicados. Y también hay que entender que las personas venezolanas migrantes en otros países también tienen una situación muy compleja, muy difícil. Entonces, por eso decimos que el duelo migratorio no solo lo sufre el niño que se queda en Venezuela, también lo sufren los padres que se van. ¿Y ustedes tienen alguna información de cómo están siendo tratados esos niños que se marchan junto con sus padres? ¿Por qué situación embarazosa están pasando? Bueno, ahí hay que entender, yo rescato el llamado de ACNUR. El llamado de ACNUR es que se le da a los venezolanos el mismo trato que se le da a un refugiado. Y ahí hay que precisar que ACNUR no dice que el venezolano es un refugiado, porque ni siquiera ACNUR lo califica, es el país receptor. Solo, bueno, la no criminalización del proceso migratorio, la no separación de la familia, la no penalización del migrante y generar mejores condiciones para que esa familia pueda estar protegida, entendiendo que estamos en una crisis compleja en Venezuela. Bueno, Carlos, muchísimas gracias porque la información es pertinente y muy importante sobre la situación de los niños y, por supuesto, hemos hablado de una diversidad de temas, pero es un reflejo y una muestra de lo que está ocurriendo lamentablemente en el país. Bueno, hacemos una pausa. Al regreso estaremos con el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.